todos quienes se conectaron a esta nueva sesión de conversación y discusión política que pretende ser un lugar desde el cual generamos insumos para orientar, para construir política y para fortalecer los procesos orgánicos también que llevamos adelante desde Convergencia Social. Tengo la responsabilidad de moderar este foro sobre educación. Y simplemente voy a decir un par de palabras como encuadre muy general, y no les voy a quitar mucho tiempo para señalar también por qué tenemos un Zoom convergente sobre educación. Para nadie es un misterio que el sector, si lo queremos pensar desde ese punto de vista, el sector educacional es una de las puntas de lanza en general de los movimientos sociales y uno de los lugares productores y generadores de política para las fuerzas de izquierda y para las fuerzas progresistas en general. Y en este tiempo de pandemia, todo lo que está ocurriendo con el mundo educacional, tanto a nivel institucional, pero también a nivel de sus actorías, está también en proceso de reorganización, de readecuación, que nos hace mirar con preocupación, pero también con mucho optimismo, las posibilidades de elaboración y de respuesta política, de elaboración política por una parte y de respuesta política, que se pueden construir y se pueden levantar desde los distintos actores, desde las distintas comunidades involucradas en lo educacional. O sea, si uno tuviera que poner un titular, el sector educacional, sus actores, sus comunidades, son fácilmente politizables, están constantemente en procesos de politización, lo que no significa que sea permanente ni que sea eminentemente al alza. Y creo que los últimos años han demostrado precisamente esas fluctuaciones. Por eso, para nosotros, conversar sobre educación, en primer lugar, supone una cuestión que es fundamental, y es que conversar sobre educación en la sociedad, pero también en un partido de izquierda, implica reponer las preguntas por lo común. O sea, ¿qué es lo que esperamos de esta institucionalidad y de estos procesos que aportan, que tributan al bienestar general de nuestra sociedad, de nuestro pueblo? Y esa es una primera cuestión que habría que tener como en el horizonte de la conversación, de qué manera desde aquí entonces aportamos a la reconstrucción de proyectos sociales también. En segundo lugar, supone necesariamente una permanente resignificación y reactuación de lo que vamos a entender por comunidad. Una de las cosas que nos parecía interesante de lo que se ha venido dando en los últimos meses con la suspensión de la presencialidad física, por ejemplo, de las escuelas, de las universidades, es la pregunta que se abre respecto a cómo vamos a volver. ¿Qué tipo de comunidad es la que nos va a recibir y cómo ese espacio que tenía unas reglas del juego más o menos definidas, en la cual nos socializamos, se actualizan, se modifican, y se modifican en qué dirección, ¿sí? Entonces, la reconstrucción de comunidad, desde un punto de vista político, es uno de los procesos a los que vamos a asistir inevitablemente en nuestra vuelta precisamente a la presencialidad. Y finalmente, la pregunta, diría yo, en términos muy generales, que tiene que ver con de qué manera en este nuevo escenario que se nos abre y que va a ser un escenario temporalmente extendido, estamos hablando de por lo menos impactos y ajustes en la institucionalidad educativa y en las comunidades que van, los más optimistas dicen hasta mediados del próximo año, los menos optimistas dicen que vamos a pasar del 2021 en términos de impacto de esta pandemia del COVID-19 en el campo educativo, en el campo educacional. Por lo tanto, ¿qué posibilidades de constitución de actoría, de movimiento, de procesos de movilización social se pueden hipotetizar o se pueden intencionar desde la reflexión, pero también desde la acción? En este marco es que convocamos a este Zoom convergente e invitamos a dos compañeras y un compañero a esta conversación. Los voy a presentar uno a uno en la medida que intervengan. No lo habíamos conversado, por lo tanto esto es una sorpresa para ella y para Matías. Y voy a presentar en primer lugar a la compañera Pamela, quien viene desde el puerto de Valparaíso. Pamela Soto es subdirectora actualmente de la Corporación Educacional de Valparaíso.
es doctora en filosofía, es también académica universitaria y es dirigente también, obviamente, del Partido de Convergencia Social. Ella, en primer lugar, va a intervenir. La modalidad que conversamos es bastante dinámica. La idea es que tengan unos 10 minutos para referirse y articular alguna reflexión en torno a dos propuestas que previamente les entregamos y que apuntan más o menos a este marco general del que en el que nos estamos situando. Y posteriormente intervendrán Marjorie Cuello, a quien la voy a presentar en su momento, y finalmente Matías Delgado, o al revés, se me olvidó ya. Pero bueno, da lo mismo. Entonces, Pamela, partimos contigo y quienes tengan preguntas o comentarios los pueden ir anotando en el chat y los trataremos de recuperar en la medida que se abra la segunda ronda y las intervenciones del resto. Gracias. Primero agradecer este espacio para poder hablar un poco de educación, no solamente lo que estamos haciendo en Valparaíso, sino también una mirada más macro, porque se nos proponen dos grandes preguntas. Uno, ¿qué desafío ha producido la actual coyuntura en el sistema educacional chileno? Y ahí me gustaría partir, obviamente, del 18 de octubre, porque el 18 de octubre nuevamente tenemos un grupo de secundarios que se moviliza, un proceso que a lo menos del año 2006 está siendo fuertemente marcado en la escena política por los secundarios. Sin embargo, a pesar de que llevamos más de 10 años de una formación política de los estudiantes secundarios en la calle, eso no ha impactado en la modificación de la escuela. Y es bastante, yo diría, como complejo pensar que luego de más de 10 años de movilización fuerte secundaria, que termina en el 18 de octubre, en este como recorrido, eso no haya impactado en el sistema escolar, particularmente en todo lo que tiene que ver con las prácticas democráticas al interior de la escuela, integrando los elementos propiamente de participación y toma de decisiones de los jóvenes. Eso como primer elemento. Un segundo elemento que me parece también relevante y que yo ahí creo colegir lo mismo que Óscar en sus palabras, señalando que creo que estamos en un escenario ultra propicio. Hoy día la pandemia nos ha permitido establecer una discusión acerca de los sentidos de la educación. Y toda esta racionalidad neoliberal que se había instalado como forma de entender lo educativo deja de hacerle sentido a la gente, a los padres, madres y apoderados, a los mismos estudiantes y también a los profesores. Entonces, yo creo que es bien interesante pensar que tenemos un escenario coyuntural que nos da mucha potencialidad de poder instalar otras formas de entender la educación. Obviamente, cuando nosotros pensamos en cuáles son estas implicancias de esta racionalidad neoliberal, que es una forma como a mí me gusta denominarla, en la medida en que esta racionalidad neoliberal implica construcción de subjetividades neoliberales, donde obviamente estamos todos nosotros puestos en juego ahí, tiene tres grandes ejes en educación. Uno es su fuente de financiamiento, el otro el marco regulatorio y el tercero el modelo de gestión. Si nosotros pensamos hoy día como desde las fuentes de financiamiento, cómo está este proceso, o sea, qué es lo que tenemos cuando hablábamos o señalaba anteriormente del buen momento en que estamos, tenemos universidades con pérdida de matrícula, tenemos una declaración del Consejo de Rectores donde hay 140.000 millones menos de reducción de ingresos en las universidades, lo que hace obviamente, piensa en las universidades de regiones, sobre todo, estar en una línea muy compleja de poder mantener su servicio. De hecho, están pensando en cerrar carreras, hay bastantes dificultades. Pérdida de la gratuidad en el caso de los estudiantes por extensión de sus años, que son todos problemas que nos vamos a ir encontrando en la medida en que vaya avanzando todo este proceso. En el caso de la escuela, tenemos fondos que no tienen flexibilidad. Por lo tanto, hubo un llamamiento particular de la Secretaría Ministerial a través del Ministerio para poder modificar fondos y comprar insumos sanitarios. Entonces, la posibilidad de dar respuesta real en tiempo oportuno a las necesidades, la fuente de financiamiento lo impide. Hay otro elemento importante y que es bastante invisibilizado, producto de la pandemia, que tiene que ver con la modificación del sistema de integración de estudiantes vía tómbola, que se llama. Este año en la región de Valparaíso tuvimos aproximadamente un 10% de pérdida de la matrícula pública, donde hay comunas, como la comuna de San Felipe, que perdió el 16%. Estos datos que yo les estoy dando son datos oficiales, son datos los que integra la misma Secretaría Ministerial.
como eso ocurrió paralelamente al tema de la pandemia y que veníamos además cuando iniciamos las clases con un movimiento secundario todavía súper activado, no se pudo dar mucha cobertura. Pero yo creo que ahí tenemos un tema importante de cómo ha habido, esta es mi posición, cierto manejo en relación a las postulaciones. Nosotros tenemos un requerimiento en transparencia para el envío de la información porque nos interesa ver cuánta gente postuló versus cuánta gente se matriculó. Sin embargo, en la primera respuesta, lo que nos envían como información no se condice. Les estoy dando estos datos para mostrar un poco cuáles son las tensiones que tenemos. Desde la perspectiva del marco regulatorio, que era otro tema importante vinculado a esta racionalidad neoliberal que se instala en el sistema educativo, tenemos hoy día algo que hablábamos antes de iniciar la sesión, que es la tensión que tenemos entre la ley de aseguramiento de la calidad y la ley de la nueva educación pública, donde persiguen miradas distintas. Y en el caso de Valparaíso, esto está siendo bastante fuerte. La comisión directiva compuesta por un grupo de 6 personas, que son dos delegados de la Intendencia, 2 padres y apoderados del sistema de educación pública, y 2 representantes de las comunas que constituyen el servicio, levantaron una carta hablando de las irregularidades de la Dirección de Educación Pública. Después se las puedo mandar, pero ¿qué tenemos? Tenemos todo un tránsito del sostenedor privado, en último término, que es el sector municipal, hacia la configuración de una nueva dirección pública nacional que hoy día está no solamente tensionada desde la normativa, sino incumpliendo varios propósitos que están instalados en la misma ley. ¿Como cuál? Como incorporar los elementos propios o locales de las mismas. Un tercer elemento, que obviamente yo diría que este es más conocido por todo, tiene que ver con el modelo de gestión, específicamente la contability o la rendición de cuentas, que invisibiliza los elementos cualitativos de los procesos y en particular las complejidades de los individuos y las comunidades. Hay mucha investigación científica que indica con claridad que un niño o un joven en la escuela pública logra aprender mucho más que un estudiante de una escuela privada, en la medida en que la escuela es efectivamente el soporte que le da la posibilidad de acercarse a un conocimiento mayor, en cambio de otros grupos que tienen capitales culturales mucho más instalados. ¿Por qué le señalo esto? Porque el nivel de complejidad del sistema educativo queda absolutamente invisibilizada en la mirada de la rendición de cuentas. Y justamente la idea de la configuración de una nueva mirada del sistema educativo tiene que ver con poder poner o visibilizar estos elementos que quedan absolutamente. Está silenciada Pamela. Pamela, por alguna razón te silenciaste. Ahí sí. ¿Ahí? Sí. Bueno, estos 3 elementos que están vinculados a 3 dimensiones de la forma de financiamiento, el modelo de gestión y el marco regulatorio, son temas que nosotros tenemos que lograr pensando en cuáles son nuestros desafíos, que es la siguiente pregunta, ¿ya? Obviamente tenemos que pensar algo bastante integral. Primero, y esto ya, o sea, es mi posición, que me gustaría compartir con ustedes, así como con estas como fuerza, así en ese sentido, la importancia de la educación para un proyecto de transformación política. Yo creo que muchas veces estamos pensando la educación desde una perspectiva bastante más utilitaria, y en qué sentido hablo de utilitaria como desarrollo de país, pero no el impacto lo que implica la transformación política, y yo creo que eso la derecha lo tiene mucho más claro. Porque no estamos mirando personalismo, sino estamos viendo la posibilidad de romper con la reproducción de esta racionalidad neoliberal que se ha instalado y que la escuela obviamente va a potenciar y va a desarrollar. Entonces, si nosotros no logramos pensar, y ese yo creo que es nuestra principal tarea, un sistema de educación integrado desde la primera infancia hasta la educación terciaria, no vamos a poder romper con esa forma de entender la educación. Y ahí creo que el minuto coyuntural en que nos encontramos es ideal para disputar ese sentido. Y que me parece interesante
que justamente en la educación salimos de la mirada de la política y los personalismos vinculados a la política. Y nos va a implicar pensar cuál es nuestro proyecto de transformación, que muchas veces, desde la discusión, dada la contingencia, siempre se nos va quedando en un segundo momento. Entonces, la gracia o la importancia de estos foros es que nos permite ir hablando de cuál es este proyecto de transformación que nosotros estamos proponiendo. Y por último, me gustaría señalar que obviamente este proyecto no hay nadie que lo pueda construir solo o sola. Es un proyecto de co-construcción, es un proyecto colaborativo, es un proyecto donde todos tenemos que estar participando. Yo previamente a este proceso de trabajo como subdirectora del área de educación, me tocó coordinar un magíster y doctorado, estaba con otro grupo. Sin embargo, las barreras de exclusión siguen siendo las mismas. Estamos educando a un grupo específico, muy determinado, en ciertos sectores y en ciertos niveles educativos. Y siempre las propuestas educativas que a mí me han parecido justamente las que logran subvertir eso. ¿Cómo subvertir eso? Nosotros en particular, y ahí estoy de Valparaíso y con esto termino, estamos trabajando con una mirada de trayectoria real, asumiendo que las trayectorias no son continuas, que ese es un ideal que en verdad no existe, que los jóvenes se encuentran, y los niños, y también los adultos, piensen en nuestras escuelas en contextos de encierro, atendemos muchos adultos, también atendemos muchos niños con dificultades complejas, como parálisis cerebral. La escuela pública tiene una amplitud de registro. Es como miramos cada una de las trayectorias y las barreras que acompañan ese trayectoria. Por ejemplo, una barrera importante, por eso les hablaba antes de la formación de magíster y doctorado, es la barrera del idioma. Si yo lo sigo estableciendo como un elemento de preselección que no figura en la ley, por lo demás, de la República, voy a seguir educando al 7% que viene de una escuela pública, o sea, perdón, de una escuela privada que maneja un segundo idioma. Y los otros estudiantes que lleguen a ese nivel de formación van a ser solo algunos. Entonces, yo creo que es tiempo que miremos la educación con esta mirada integral, de trayectoria. ¿Por qué hablo integral? Porque todos necesitamos acompañamiento. Otro dato así de concreción para poder explicar lo que les quiero comentar. Hoy día, pensando en el contexto de pandemia e internet y toda la educación remota, el 40% de los estudiantes de Valparaíso en la escuela pública no observan. Para nosotros los insectos es como decir Y que pasaron los padres. Además de eso, tenemos jardines infantiles, el año pasado detectado, donde el 30% de los padres, madres y apoderados eran analfabetos funcionales. Por lo tanto, esos niños que hoy día están en primer año básico, no están teniendo acompañamiento, ni remoto, ni la posibilidad de que haya un adulto que los pueda acompañar. Entonces, la función de la escuela pública tiene que recuperar esa condición social, y esa condición social la podemos recuperar en la medida en que vemos las barreras que tienen los estudiantes, tanto a un nivel educativo primario, como los niveles, podríamos decir, de magíster y doctorado más alto. Entonces, pensar el sistema, yo creo que es el desafío que nos como compromete hoy día. Espero estar en el tiempo, ¿sí? Súper. Gracias, Pamela, por esta primera intervención. Y ahora voy a darle la palabra a nuestra compañera Marjorie Puello. Marjorie es profesora de Historia y Ciencias Sociales, tiene un magíster en Política Educativa, además de ser secretaria ejecutiva del Comité Central de Convergencia Social, no menor, hay que estar en la tarea que tiene, y ha trabajado básicamente los temas de gestión institucional en educación superior y el estudio del los movimientos reformistas universitarios en Chile. Marjorie. Hola a todos, todas. Gracias, Oscar, por la presentación. Hay muchas cosas que dijo Pamela que yo creo que son muy relevantes, pero como les había dicho, mi tema es educación superior, así que de todas formas voy a tomar algunos elementos de eso. Creo sí que hay un punto que dice Pamela que es muy relevante respecto de cómo nosotros nos planteamos la educación. Y creo que en general la educación y las instituciones aledañas a la educación están en constante, pero lenta, transformación y cambio. Creo que es algo que, creo que las sociedades cambian más rápido que las instituciones, en general.
y las instituciones educativas en particular. Son varias generaciones las que han pasado por distintos sistemas, y yo creo que solamente conversando con nuestros padres y nuestras madres, o nuestros abuelos, podemos ver o trazar cuáles han sido los cambios del sistema educacional en los últimos años, o sea, en muchos años. Espérate que voy a deshabilitar la sala de espera porque si no voy a estar... Ya, ahí sí. Y creo que ese trayecto de cambio y transformación es relevante decir 4 cosas respecto de 4 momentos, siendo uno donde nosotros nos encontramos ahora. Primero, la educación se concibe, en el caso de la educación superior, se concibe como una educación que permitía formar a las élites para construir la república y los estados-naciones, mientras que la educación escolar se pensaba para la civilización del pueblo, y ahí yo creo que hay harta bibliografía al respecto. Un segundo momento donde existe una necesidad tecnocrática respecto de la formación de técnicos y profesionales y un montón de capas medias que van impulsando también las transformaciones, en particular sobre la educación superior en la universidad, en particular sobre la universidad, y distintos periodos de reformas que, a mi juicio, son impulsados por distintas movilizaciones sociales. Por un lado, la movilización de los profesores en el 38, 28, impulsó modificaciones del sistema educacional, así como el movimiento reformista universitario impulsa ciertas transformaciones, algunas de ellas quedan truncadas. Por ejemplo, la reforma del 67 queda totalmente truncada con la dictadura, con el golpe de Estado. Y luego una expansión del sistema a partir de el mercado educacional que se instala con la dictadura. Hay una expansión del sistema, y muchos de nosotros somos primera generación, no es mi caso, pero en general, mi generación, cuando yo estudié en la universidad, la gran mayoría era la primera generación que ingresaba a la universidad, y yo creo que hoy día incluso los estudiantes de primer, segundo, tercer año universitario siguen siendo los primeros en entrar a la universidad, la primera generación en entrar a la universidad. Y eso te genera un paradigma muy interesante respecto de cómo se concibe la universidad como institución educativa, ¿ya? El paradigma en general los estudiantes que entran hoy día en la universidad, su paradigma es el paradigma escolar. Es muy distinto a las personas que han entrado y que tienen otra, por ejemplo, que hay familiares o padres que ya pasaron por la universidad. Nuestro paradigma es el paradigma universitario. Entonces, los paradigmas con los que vienen las comunidades a apropiarse de las instituciones son muy relevantes al momento de pensar qué tipo de transformaciones tiene que sostener en la educación. Creo que hoy día estamos en un proceso donde es posible la transformación de las instituciones a nivel integral. La misma pandemia nos ha demostrado que la pandemia del COVID-19, pero también un poco el estallido social, nos ha demostrado que la educación o las instituciones educativas son expresión de las desigualdades sociales y por lo tanto son porosas al acontecer político y social a nivel nacional. Y por lo tanto, por ejemplo, que hoy día, digamos, no sé, un X porcentaje de estudiantes, el 60% de los estudiantes no cuenta con las condiciones materiales para poder sostener la educación telemática o la educación a distancia, por ejemplo, tiene mucho que ver con el paradigma de las comunidades que ingresan a las instituciones de educación superior. Insisto, yo hablo desde educación superior porque es el tema que manejo, pero creo que hay algunos elementos que son aplicables igual a la educación escolar, por ejemplo, esto de la educación telemática y la incapacidad de las pocas condiciones materiales que hay hoy día para concretar una educación a distancia. Por ejemplo, a pesar de que hay una tendencia a nivel internacional de que las e-class o la educación online ha crecido a nivel internacional en miles de millones de estudiantes, pero eso también implica miles de millones de estudiantes que han tenido condiciones materiales para poder seguir ese camino. Y además es un camino que se había explorado más que nada en posgrado y postítulo. Sin embargo, creo que hoy día la educación, ¿qué es lo que necesitamos hacer desde las fuerzas transformadoras para discutir sobre educación? Yo creo que hay dos
elementos claves para nosotros como partido, para el Frente Amplio, para cualquier organización política que pretenda transformar la educación, y lo primero tiene relación con lo que decía la Pamela. Tenemos que pensar una mirada de la educación desde nuestra vereda política, donde no hay necesariamente acuerdo. Es una educación pública para la República y la Nación, es una educación en función de clases sociales, es una educación como asunto público, es una educación utilitaria, es más freiriana como práctica de la libertad. Yo creo que ahí Matías va a poder profundizar mucho más en esos temas. Se ríe Matías. Y creo que, y la segunda cosa, primero, y resumo, pensar una mirada de la educación que nos permita desde esta vereda política decir, esta es la educación que queremos, y a esto responde la educación que queremos, en términos políticos e ideológicos, pero en segundo lugar, políticas educativas que sirvan como una hoja de ruta para llegar a esa educación o a esa mirada que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, a nivel de, un poco lo que decía la PAME, en algún minuto lo propusimos en la Fundación CREA, un sistema público integrado de educación donde un estudiante que está 4 años en el colegio, 3 años en un TP y después 6 o 7 años para sacar la ingeniería, es un estudiante que está 15 años estudiando. En un sistema integrado esos tiempos se pueden reducir porque nosotros podríamos reconocer trayectorias educativas. Y eso es muy relevante al momento de cuando los estudiantes dicen, entro o no entro a la universidad, entro o no entro al TP, y de hecho hoy día las universidades no están siendo el espacio donde las comunidades, o la mayor parte de las comunidades va a buscar esa educación que está esperando. De hecho, la matrícula de las universidades ha decrecido en los últimos años y ha aumentado la matrícula en la educación técnico-profesional, y ese es un fenómeno en general que las fuerzas de izquierda dejamos bien de lado, por ejemplo, y nos centramos mucho en la universidad. Y creo que hoy día, para poder hacer una educación integral que te permita el desarrollo de los individuos y la conformación de comunidades, tiene también que pensar cuáles son todos los escollos que pasa cada una de las personas cuando entra a la universidad. Hay que pensar también el financiamiento de la educación pública. Creo que ahí la clave de la educación pública es relevante. Hoy día, de hecho, hay un proyecto de ley que está patrocinado por nuestro diputado Gonzalo Vinte, de congelar el cobro de aranceles y repactarlo a lo largo de lo que queda de la carrera. Sin embargo, y claro, las universidades se oponen a eso, pero porque no estamos pensando el financiamiento institucional, no estamos pensando la gobernanza universitaria, y en el fondo, lo que quiero decir en el fondo es que hay elementos programáticos históricos del movimiento reformista universitario que hoy día deben retomarse, y que deben retomarse desde una mirada de las políticas de las fuerzas transformadoras. Claramente no es el calco y copia de lo que venimos viendo hace más de 90 años en el movimiento reformista universitario. Sin embargo, es momento de volver a mirar de alguna forma las bases iniciales de lo que está generando, o lo que genera cambios o transformaciones en las instituciones. A las instituciones las transforman las personas, y las personas que quieren transformar esas instituciones deben tener fines y objetivos concretos. Y quiero hablar un poco, o no sé si después lo vamos a volver a conversar, no sé cuánto tiempo me queda, de dos cosas, una que decía Óscar y una que decía Pamela. Yo creo que el movimiento estudiantil efectivamente impacta la modificación o sea, sí transforma las instituciones. El problema es cuando quienes encabezan la transformación, estoy diciendo el acuerdo de los brazos arriba del 2007, el poco acuerdo del 2011, no son efectivamente estas fuerzas transformadoras. Yo creo que hoy día, en el ámbito educacional, nosotros tenemos que tener muchas más claridades respecto de la educación que queremos para Chile, porque el problema que tenemos es que nos cuesta mucho enfrentarnos a las políticas neoliberales, porque por ejemplo en el gobierno de Bachelet hacía mucho sentido el final copago, por ejemplo, y había marchas por gente que quería pagar. ¿Cómo tú respondes a eso desde la vereda política donde estamos? Y eso es porque nos falta pensar integralidad, transformación,
fines educacionales y todo eso. Y en esa lógica yo creo que el movimiento estudiantil efectivamente impacta la transformación, pero yo creo que últimamente ha impactado en lo colectivo, que era lo que decía el Óscar al principio, transforma las comunidades que ingresan a las instituciones. El movimiento, o sea, la movilización en general, el movimiento estudiantil en particular, y al transformar o impactar las comunidades, nosotros y nosotras, como fuerzas transformadoras, tenemos la misión de, no sé si de conducir, pero sí de demostrar que efectivamente tenemos un programa claro al respecto de lo educacional. Me quedo ahí, no sé cómo estoy de tiempo, Óscar. Justo, Mayo. Bien. Muchas gracias, Marjorie. Vamos con Matías Delgado, nuestro compañero, nuestro tercer compañero invitado a este Zoom convergente. Matías es sociólogo, trabaja coordinando la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Alberto Hurtado, y además está realizando en estos momentos un magíster en política educativa también. Matías, 10 minutos aproximadamente. Perfecto, muchas gracias primero que todo y darle las gracias a todos los que se conectaron por usar esta fría tarde en discutir un poquito de educación. A ver, es difícil partir cuando se han dicho hartas cosas, que me dan ganas más de comentar que de plantear lo que tenía, pero quizás voy a tomar algunas de las cuestiones que han dicho. Yo creo que cuando la pregunta es de qué nos ha servido esta contingencia, y sobre todo el COVID y esta teleeducación, esta suerte de teleeducación, concuerdo con Pamela, creo que nos ha servido para tomar una distancia, y tanto a quienes vemos este fenómeno educativo como a los actores del fenómeno educativo, salir un poco de la necesidad de la instrucción, del tema diario, del ajetreo, y preguntarnos, bueno, ¿qué rol tiene o qué papel juega en la educación en la sociedad? Y creo que es una clave, una pregunta central para poder abordar la segunda pregunta, que es ¿qué es lo que nosotros queremos como partido, como sector en cuanto a educación? Porque creo que es ahí donde nos hemos perdido muchas veces. La izquierda y las demandas y los problemas estructurales que tiene la educación hoy día de repente nos hacen perdernos y no hacernos esa pregunta. Y creo que hoy día la izquierda está carente de proyecto en educación, o hay esfuerzos, pero no hay una respuesta articulada. Y voy a tratar de plantear algunos elementos que creo que son importantes para avanzar en eso. Primero, creo que cuando hemos visto que el movimiento estudiantil o los sectores de los actores educativos se movilizan y en general impacto, ha tenido que ver con esa misma pregunta, con cuál es el rol de la educación. Los fenómenos del 2006, los fenómenos del 2011, el 2002, tienen que ver más con la educación como un fenómeno que se enmarca en un patrón de acumulación por despojo, donde la meritocracia y donde la deuda son factores estructurales para mantener funcionando un sistema, más que con problemas puntuales internos de los mecanismos de la educación. Yo creo que ahí es donde hay una potencialidad tremenda, y como decía Pamela y como decía la Marjorie y la Mayo, es ahí donde nosotros también podemos ir avanzando como proyecto. Y creo que es eso lo que tenemos que tomar hoy día para replantearnos la pregunta. Para mí es fundamental avanzar en, por ejemplo, cuál es el fenómeno que hoy día, o el rol que está cumpliendo la educación en la constitución de sujetos. Como decía Mayo, una primera oleada de la escuela moderna uno la puede entender en la lógica de constitución de sujetos nacionales, de élite nacional en el caso de la educación superior, pero principalmente de construir este sujeto nacional que necesitaba para poder constituir el país. Una segunda oleada uno la puede ver muy claramente en la constitución de sujetos neoliberales, en el caso de Chile, la instalación durante la dictadura de un giro hacia el neoliberalismo. Yo creo que para nadie es una gran sorpresa, y la constitución de sujetos. La pregunta es cómo vienen después los siguientes procesos. Cuando llega la democracia, ¿por qué no se logra constituir un proceso distinto? Yo creo que ahí es donde también nosotros en la izquierda hemos caído en la tentación de tragarnos muchas veces los argumentos y las lógicas más funcionalistas que ven a la educación como en clave de movilidad social, en clave de capital humano, y no hemos logrado dar una respuesta. Pero yo creo que hay un fenómeno súper interesante, que es la posibilidad que hoy día se abre con un proceso constituyente. Si antes
había la legitimidad de la dominación, la construcción del Estado, después la fuerza para instalar estos sujetos neoliberales, y durante los 90 toda la tecnocracia de los aparatajes internacionales, instalando mucho más la estandarización que parte un poco antes, instalando esta lógica de educación como inversión al final del día. La pregunta es hoy día si existe la posibilidad de generar un proceso de transformación, y primero, cuáles serían las condiciones que necesitamos para ese proceso de transformación. Yo creo que ahí es donde se abre la posibilidad en torno a un proceso constituyente que pueda abrir esta discusión. Y segundo, ¿cuál es esa educación que queremos pensar? Pues, y voy a tomarme un poco de esa pregunta que hacían al final Pamela y Marjorie. Y yo personalmente creo que la educación hay que pensarla desde ese lugar de constitución de sujetos. ¿Y por qué lo creo? Porque si bien hoy día no tenemos estos fenómenos tradicionales donde uno puede decir, oye, la escuela pública crea este sujeto, la universidad privada crea este otro, y es un poco más difuso, sí nos permite la posibilidad desde la izquierda de construir un proceso que se apropie de ideas como la libertad, como la diversidad, como el pluralismo, como categorías centrales para los proyectos que nosotros creemos. Hoy día dentro de las comunidades muchas veces se tomó el problema de la diferencia o del déficit que tenían ciertos sectores como un problema de déficit de capital cultural o de problema de educabilidad de ciertos sectores, pero yo creo que desde la izquierda debemos apostar a un proyecto que logre entender en la escuela la posibilidad de comprender a distintos sujetos, que tengamos la posibilidad de potenciar la diversidad como un valor central, y desde ahí entender que lo que hay es un proceso tradicionalmente de dominación cultural más que de valoración de otros saberes o otros conocimientos. Por eso también la Mayo decía un poco esta idea de pensarlo desde ahí. Yo creo que desde ese ejercicio podemos empezar a construir un proyecto de izquierda para la escuela. Me gustaría que fuéramos hacia allá en la discusión, que tuviéramos la capacidad de poder plantearnos la idea de entender la escuela no solo como un espacio que va a ir a ajustar ciertos déficits de capitales culturales o ciertos déficits de elementos, sino que también donde los sujetos pueden desplegar sus proyectos de vida y sus planes. Yo creo que desde ahí es pensar un proyecto de izquierda para la educación. Ahora ese es el ejercicio que yo creo que lamentablemente no estamos haciendo como izquierda. Muchas veces nos quedamos en el problema gremial, en el problema más de gestión, porque también obviamente eso responde a una necesidad material y concreta de los actores del sistema educativo que están constantemente asediados por la falta de recursos, por la falta de condiciones, incluso para poder dar esta discusión. La pregunta es cómo podemos desde la izquierda construir un proceso donde las mismas comunidades empiecen a generar estos procesos. Y no estoy pensando en una autonomía total de los espacios de las comunidades educativas, donde cada comunidad un poco hace lo que quiere, en esta idea que muchas veces a la derecha le encanta de autonomía de que los papás generen proyectos propios y cada uno tiene su propio proyecto y va metiendo a su hijo en el colegio tanto o incluso en la educación superior, un poco como lo describía la Mayo, sino que en la capacidad que tienen cada uno de esos espacios, cada una de esas escuelas y cada una de esas instituciones de educación superior, y todo ese proceso como un proceso integrado, de ser un espacio de diálogo de saberes, donde se rompe con la lógica de dominación enseñante y la persona que aprende, esta educación más bancaria, lo Pablo Freire, donde además se pueden poner también en discusión ciertos valores. Y eso hay que entenderlo, yo creo, y desde ahí yo creo que tenemos que ir avanzando como un espacio de diálogo constante, que busque no solamente poner estos temas en discusión, sino que también es un ejercicio político al final del día. Es como la izquierda toma ciertas banderas que comúnmente la derecha se las adueña. En educación lo vemos todos los días, o sea, la bandera de la libertad es una bandera que la derecha se ha adueñado completamente, pero también se adueñó de la bandera de la igualdad, ¿cachai? Entonces,
cómo desde la izquierda somos capaces de también tener ese ejercicio político, de entender el espacio de la escuela, de la universidad, del sistema educativo, como un espacio de disputa, como un campo de disputa, donde al final lo que necesitamos ir ajustando son estas reglas del juego de la disputa. Y ahí es donde nuevamente para mí aparece el espacio de la constituyente y el espacio político que nos viene en 2, 4 años plazo, como la posibilidad de poder ir a disputar ese campo, bueno, un proyecto, con un despliegue, pero también con la sinceridad de articular a distintos actores. Me queda un minuto solo para ir redondeando. Creo que es central pensar cómo la izquierda piensa un proyecto de escuela entendido como su posición dentro de la articulación social. Creo que es fundamental pensar ese proyecto en torno a la libertad, en pensarlo en torno a la diversidad, a cómo también el Estado tiene un rol en asegurar ese espacio de discusión. Creo que es fundamental los procesos de individuación, cómo se están configurando, y creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar y a debatir, porque tampoco es tan fácil. O sea, también está la tentación de decir, bueno, creemos instituciones que vayan a subsidiar todos estos elementos, pero también hay un tema de cómo combatimos cuestiones tan simples como la elección de los padres. Los padres hoy día eligen y buscan distinguirse. ¿Cómo ponemos en estos espacios diversos de discusión un espacio atractivo para los distintos actores? Eso por ahora. Gracias, Matías, por tu intervención. Si uno pudiera caracterizar, se me ocurre, para abrir una segunda ronda con ustedes, a partir de las intervenciones que realizaron, uno podría afirmar que en general los actores de la educación en el último ciclo político, que se abre más o menos desde el 2006 en adelante, han sido relativamente exitosos en una dimensión que podríamos denominar gremial, ¿sí? de conseguir algunas reivindicaciones, de instalar algunos nudos de tensión y eventualmente superarlos tímidamente, a propósito del cambio de la Ley General de Educación sustituyendo la LOCE, o esta idea de el lucro en la educación como gran demanda del 2011. Sin embargo, a propósito de una afirmación que ustedes tres compartieron y desarrollaron, todo lo que tiene que ver con ese proyecto que como fuerzas de izquierda elaboramos en términos sustantivos respecto a la educación, como sentido, como proyecto, como sociedad y como proyecto de sociedad en acción, ha quedado más debilitado, ¿sí? Ha quedado más ausente. Discurso pedagógico tenemos poco, ¿sí? ¿Cómo entendemos los procesos pedagógicos? No es algo que aflore muy rápidamente, ni en el colegio de profesores, ni en las federaciones de estudiantes, ni en el movimiento estudiantil secundario. Habría una pista por ahí, o sea, ese proceso que los profes, por ejemplo, lo denominaron, más allá de su encapsulamiento y su nicho organizacional y político, en la idea de refundación pedagógica, no es una pista, o no podría ser una pista para pensar cuestiones que son sustantivas y que se ubican más bien en el plano político, en el plano de los sentidos, en el plano de este sujeto que empezamos a configurar desde ahora para ir sistemáticamente construyendo la sociedad que aspiramos, la sociedad que queremos. Esa es una primera duda o una primera devolución que me gustaría que ustedes pudieran ver si la pueden procesar y responder. Y más bien ir poniendo algunas cosas que ya aparecen acá. Cómo esto se traduce, por ejemplo, en una lógica centralista, centralizada de pensar la educación en términos estatales. ¿Qué significa eso hoy? Hoy, y a la luz de la propia construcción del sistema educativo en Chile. Creo que el compañero Bordoli preguntaba por ahí en el chat algo similar. O sea, ¿qué significa poner al Estado al centro de estos procesos? ¿Sí? ¿Significa la propiedad? ¿Significa un único proyecto educativo?
¿Qué significa? Y por ahí conectando un poco también con las preguntas que nos hacía Matías al finalizar su intervención, de cómo también recuperamos ciertas cuestiones que durante mucho tiempo fueron, comillas, significantes propiedad de la izquierda, como la libertad y la igualdad, por colocar solamente los dos más cercanos a la educación, y que hoy día están medio en retirada, o como que nos quitaron esas banderas. ¿Sí? Yo les daría ahora 5 minutitos para ver si qué puede procesarse en torno a esto. Partamos, mantengamos el mismo orden y después de sus intervenciones abrimos y procesamos mejor las preguntas que las compañeras y compañeros están poniendo por el chat. Pamela. Ya. Bueno, voy a abordar las preguntas teniendo como dos grandes criterios. Primero, la formación. Voy a tratar de responder más pegada a mi formación de filósofa y también desde un poco lo que estamos haciendo en Valparaíso, ¿ya? Entonces, tenemos un campo jurídico-político en el que nos tenemos que mover. Y el campo jurídico-político hoy día ya tiene cierto horizonte, que es la ley de desmunicipalización, pensando específicamente en la educación primaria y secundaria, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos una coyuntura que nos permite pensar en que vamos a lograr salir de la idea de la escuela con sostenedores privados y poder rearticular una educación pública. O sea, el escenario está. El tema, como señalaba Óscar, o sea, ¿cómo lo llenamos? Que debería siendo cuál es la propuesta política. Y ahí nuestra propuesta política en Valparaíso, lo que hemos desarrollado en las comunidades, me gustaría marcar muy fuertemente eso. No es una idea de alguien. Se ha ido construyendo a partir de procesos de participación que han ido orientando toma de decisiones. Por ejemplo, primera toma de decisión, la escuela en Valparaíso, como en todas las comunas de Chile, o en un gran porcentaje de las comunas de Chile, está vinculada a las corporaciones municipales. Y en las corporaciones municipales no solamente se atiende educación, también se atiende salud, y en el caso específico de Valparaíso, también cementerio. Por lo tanto, solamente pensando en ese registro, ya me puedo dar cuenta que la corporación municipal acompaña al individuo desde que nace hasta que se muere. Así de concreto, pensando en la organización central, que es el Estado, y la organización de base comunal, donde tengo una experiencia con el individuo absolutamente distinta, muy concreta, desde que nace hasta que se muere. Está ahí, en esa comuna, en ese lugar, en ese territorio, como lo queramos denominar. Segundo elemento importante, uno tiene un proyecto transformador, pero las escuelas también tienen. Entonces hicimos un proceso participativo donde levantamos información para ver cómo orientábamos, cómo íbamos generando un modelo. Y logramos levantar un proceso de participación donde participaron así, más de 9.000 personas. O sea, se puede. Valparaíso tiene 19.000 estudiantes, pero esos 19.000 van desde prekinder hasta cuarto año medio. Solamente podían participar, por la forma de organización, de quinto hasta cuarto medio que tenían centro de estudiantes. Era la forma o la validación de cómo podíamos ir generando este proceso consultivo. Eso nos permitió establecer ciertos ejes. Y les voy a hablar solamente de un eje para ceñirme al tiempo, que es el eje de convivencia para la vida democrática. La escuela ve estos dos elementos, convivencia y ciudadanía, como elementos separados y diferenciados, con formas absolutamente distintas de poder como conjugarla. ¿A qué voy? Los manuales de convivencia o la convivencia está tipificada casi como el manual de comportamiento de un estudiante adentro de la institución. Y la ciudadanía se enseña básicamente como un proceso a futuro. Sin embargo, para nosotros, para nosotras también, el proyecto político era que la escuela se transforme en la primera experiencia democrática y de justicia social que vive un individuo. Y ahí vuelvo al dato duro. PISA. ¿Cómo aparecen los estudiantes de octavo básico? Validando las dictaduras sí generaban orden, validando las dictaduras sí daban mejores condiciones económicas. Entonces, ¿cómo nosotros, como un proyecto de izquierda que pretende transformar, asume la democracia no solo como un modelo de gobierno, sino una forma de relacionarnos, donde la diversidad es parte de lo que nos toca convivir a diario? Y yo creo que
ese tipo de elementos, esta es una expresión simplemente, son los que nos permiten ir construyendo un proyecto. La derecha no tiene una mirada democrática, la mirada democrática que tiene es de representación. La gran disputa de los jóvenes hoy día en Valparaíso es en el consejo escolar, tiene representantes de los estudiantes, pero de repente tiene una comunidad de 1000 estudiantes y hay un representante, absolutamente desproporcionado con los apoderados, con los profesores. Entonces no hay un correlato ahí en relación a cuántos somos como grupo y cuánto estamos pudiendo ser representados. Además, un joven y 4 adultos. Por lo tanto, la mirada de mundo está en disputa. Entonces, ahí me quedaría. Yo creo que sí es posible refundar eso pedagógico, es posible refundarlo desde un proyecto de izquierda, pero ahí tenemos que hacer el esfuerzo de pensarlo, y ahí vuelvo al tema anterior, como un proyecto de transformación y no un proyecto de individualidades, de personas, ya de incluso personalidades políticas. Es una cosa que tenemos que movilizar porque es todo un territorio el que hay que lograr instalar. Hoy día las grandes preocupaciones de las comunidades en Valparaíso son qué va a pasar con la desmunicipalización y los procesos democráticos que hemos instalado. Porque el documento que genera la política de trabajo en los servicios locales todavía no está aprobado. Por lo tanto, hoy día lo que se está instalando como forma de medición sigue siendo agencia de la calidad, sistema de aseguramiento. Y no hay ninguna validación a estos ejercicios, por ejemplo, democráticos que van apareciendo en la ESO. Ahí, para los 5 minutos. Gracias, Pamela. Marjorie. Hoy, qué difícil esto de los 5 minutos. Igual mezclé algunas cosas de lo que han estado conversando en el chat, que me parece muy, muy interesante. Voy a tratar de no quedarme con ningún tema. Creo que, en particular, sobre lo que dijo Matías de respecto de las instituciones que tienen que constituir sujeto, o la educación, qué tipo de sujeto queremos que nosotros constituyan, hay varias cosas. Yo creo que siempre miramos a huevo algunos aspectos específicos de las instituciones educativas que en su conjunto conforman proyectos políticos, ¿ya? No es menos, por ejemplo, que hoy día el financiamiento de las instituciones de educación superior sea autofinanciamiento, eso es un proyecto político. No es solo de dónde sale la plata. Es un proyecto político, es una visión de educación que hoy día nos impone el mercado. Entonces, dicho eso, creo que los temas políticos a nivel de educación son gobernanza y democracia, vinculación con el medio, que tiene que ver con la democracia también, que tiene que ver con cómo la universidad no solo las instituciones no son solo democráticas en sí mismas, sino que también son democráticas hacia afuera respecto del acceso, de la permanencia y de todos los temas que tienen que ver con las instituciones. El financiamiento también es político, no es lo mismo dónde sale la plata, no es lo mismo cuál es el compromiso político ideológico que se tiene respecto del financiamiento que se recibe. Por eso nosotros siempre hemos defendido el financiamiento público a las instituciones públicas, ¿ya? Procesos educativos integrales también son temas políticos dentro de las instituciones, y bien lo decía la Pamela, un proceso educativo integral es un proceso democrático con representación de las comunidades, con participación de quienes día a día construyen cada una de las instituciones del sistema educativo, y también es un tema político los sujetos y las ideas educativas que ponemos sobre la mesa. Y todo eso en conjunto es un proyecto que hoy día tiene que competir con un proyecto de educación de mercado donde está la acreditación, la estandarización de las pruebas, el autofinanciamiento de las instituciones en el caso de la educación superior y en el caso de otras instituciones también. Y creo que cuando decimos cuál es el proyecto educativo que nosotros tenemos que conformar, tiene que ver con resolver o hacer un check respecto de todas y cada uno de esos elementos. No podemos hablar de, por ejemplo, gratuidad sin hablar de la constitución de sujeto. No podemos hablar de democracia sin hablar del financiamiento de las instituciones, por ejemplo. Y así cada uno de esos temas creo que empiezan a delinear un poco lo que nosotros tenemos que conversar como fuerzas transformadoras. Voy a ver si me queda tiempo para responder algunas cosas. Si ustedes se han fijado, siempre estamos en reforma educacional. Todos los gobiernos han tenido como bandera de lucha una reforma educacional en algún nivel. Y ahí yo creo que ¿cómo se llama? Sin embargo, cada una de estas reformas ha sido más reformas respecto de
reformas que no tienen que ver con reformar los proyectos de las estructuras educativas. Segundo, no puedo dejar de referirme a lo que decía una compañera en el chat respecto de cómo logramos educación no sexista, que también tiene que ver con la constitución de sujetos. Y yo creo que debemos generar procesos educativos en todos los niveles que tengan dos principios, que sean antipunitivistas y que estén centrados en la resocialización de género para evitar la reproducción de la violencia que hoy día se reproduce, nos guste o no nos guste, en todos los niveles educativos. Cuando hablamos de educación no sexista, tenemos que hablar de antipunitivismo y resocialización de género responsable de parte de las comunidades, pero también de los currículum y los actores pedagógicos que generan el proceso educativo. Respecto de, iba a hablar de la Constitución, pero como me queda poquito tiempo, quiero referirme a una cuestión importante que, bueno, yo también trabajo en una universidad y veo temas de género y de convivencia, un poquito más allá de la oficina del Mati Delgado, y creo que es muy relevante la validación de los conocimientos de la juventud y de sus aprendizajes de vida. Las trayectorias de vida de los jóvenes hoy día no están consideradas y se les infantiliza a nivel de todas las instituciones. Y eso se ve, por ejemplo, en lo que decía la PAME respecto de los manuales de convivencia, ¿cachai? Generalmente en convivencia nosotros terminamos diciéndole a los cabros y a las cabras lo que no tienen que hacer, ¿cachai? Pero no logramos ver cuáles son sus trayectorias de vida y cómo comunidad ellos, los jóvenes, las jóvenes hoy día tienen conocimientos que deben ser validados para la transformación de las instituciones educativas. Prueba de eso, y espero que lo resuelva la formación política que está haciendo el Frente Estudiantil, prueba de eso es que cuando hablamos de educación, ninguno de nosotros es un joven que hoy día cursa por la universidad como para poder validar ese conocimiento respecto de su trayectoria educativa y de cómo esos jóvenes pretenden cambiar o transformar sus instituciones. Y eso es clave. No es solamente hablar de proyectos, y si vamos a constituir sujetos, tenemos que constituir sujetos que nosotros tengamos la capacidad de validar sus conocimientos para la transformación de esas instituciones. Gracias, Mayo. Muy respetuosas del tiempo, las compañeras y el compañero Matías, a quien le dejo la palabra ahora. Sí, voy a poner, estoy con cronómetro. Primero quiero decir que yo soy un joven cursando un magíster. Un joven estudiante. Bueno, la OMS dice que uno es joven hasta los 35, Matías. Mira, estamos ahí. me queda. Ahí. Oye, quiero comentar algunas cosas. Yo soy sociólogo, no soy pedagogo, soy muy respetuoso también de los temas pedagógicos por lo mismo, pero voy a tratar de aproximarme con algunas cuestiones desde también lo disciplinar ahí, copiándole a la PAMI. Y hay un dato que a mí me resuena mucho. La última encuesta de juventud que hace el INJUV, que coordina un militante de este partido por lo demás, así que está interesante ahí el dato, nos dice que el 41% de los jóvenes menores de 30 años espera de su educación desarrollarse como persona, y solo el 23% espera aprender más. Yo creo que eso es importante para entender un poco lo que estamos hablando acá. Este no tiene que ver solo con un problema de instrucción, sino que con cómo se desarrollan sujetos, cómo se constituyen sujetos, y ahí creo que hay dos categorías que se han sonado mucho en esta conversación y que me parecen de lo más interesante. Una es comunidad y el otro son trayectorias. Respecto de comunidad y un poco lo que contaba la Pamela, lo encuentro sumamente interesante y creo que da en el clavo en entender estos procesos como procesos democráticos de una comunidad entera, y no como procesos aislados donde hay docentes y estudiantes solamente, sino que hay muchos más actores. ¿Y por qué yo creo que es importante? Porque es una de las formas también de ir disputando esta idea de que la escuela pública o cierto tipo incluso de escuela pública, estoy pensando en todas estas categorías como escuelas basureros que se ocuparon en algún momento, en Argentina incluso se llaman escuelas marginales, están estigmatizadas, pues la única forma en que eso deje de hacer es que la escuela sea una parte fundamental de la comunidad entera, como espacio geográfico, como familias, como un entramado mucho más complejo. Entonces creo que eso es clave porque además también permea lo que habla el otro concepto, las experiencias de vida. Los sujetos se constituyen en torno a experiencias puntuales. Yo no voy a ser un sujeto demócrata al menos que viva la democracia.
y la forma en que voy a entenderla va a tener que ver con eso, con poner en valor la diversidad, con poner en valor las trayectorias de vida de los distintos sujetos. El adultocentrismo que hablaba Amayo, no lo voy a comprender a menos que esté en ese espacio. Si yo estoy en un espacio donde el adulto siempre es el que sabe y el que manda, probablemente cuando sea un adulto voy a esperar ser el que sabe y el que manda, y no voy a tener la capacidad de poder desarrollar un diálogo en torno a experiencia. Y creo que eso es importante porque alguien ponía ahí, tenemos procesos pedagógicos de otro siglo para niños que hoy día están en otras lógicas. Y yo creo que eso es clave, entender cómo los sujetos están hoy día aprendiendo desde nuevas experiencias. Me acuerdo el año pasado, antepasado, no sé, estuvo Martuchelli, el Hurtado, y comentaba esta idea de hoy día los estudiantes no aprenden a trabajar en equipo haciendo trabajo en grupo en los colegios, lo aprenden jugando Fortnite o qué sé yo, qué juego en el computador. Hay experiencias distintas. Y creo que eso es donde tenemos que ir a aprender nosotros, el mundo adulto también, a validarla. Creo que la idea de la comunidad es fundamental también en el sentido que la Mayo lo nombró, el tema que yo trabajo en la Hurtado, que es la vinculación con el medio. Y ahí una crítica profunda a la izquierda también. A esta idea que siempre incluso los sectores más radicales, hemos pensado a la escuela como un sector elitizado, la universidad, para qué decirlo, que va y se pone al servicio. Esta idea del faro que ilumina la sociedad. La extinción. Claro, y cuando en verdad nosotros hoy día debemos preguntarnos, oye, ¿qué está pasando, por ejemplo, en las universidades, con la entrada de sujetos que antes no estaban? Quizá hoy día la vinculación no es con el medio, es interna, es reconocer a los distintos actores y sus experiencias como sujetos dentro de la escuela para poder desarrollar otro proceso distinto. Yo creo que ahí hay elementos claves que tenemos que recuperar. Hablaba con un amigo que está en Estados Unidos haciendo su magíster y doctorado, y me contaba de la experiencia en Estados Unidos de que cuando entran los estudiantes afrodescendientes, afroamericanos o latinos, y después se transforman en profesores universitarios y hay una explosión de los estudios de raza, de los estudios chicanos, etcétera, y cómo eso permitió un florecimiento de incluso movimientos sociales, etcétera, pero rápidamente la institucionalidad los logra encasillar y articular. ¿Cómo evitamos esos riesgos? Y ahí es donde pongo también una cuestión que hablábamos. ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado, yo soy un convencido de que tiene que tener participación y tiene que estar metido en la propiedad, pero no porque me guste que el Estado sea dueño, sino que porque el Estado es el que es capaz de ser garante de este espacio de diálogo. Eso es lo que tiene que ser el Estado, el que garantice el espacio democrático. Porque, por el contrario, lo que nos han dicho los sectores de derecha y neoliberales es que ese espacio, donde todos somos iguales y hay un diálogo, hoy día es el mercado. Esa es la respuesta. Y por eso, como decía la Mayo, hay una lógica, donde yo invierto en ese mercado, donde además yo voy a invertir para poder distinguirme del otro con una credencial válida, que es el mérito, reflejado en este sistema llamado educación. Me pasé, solo eso. Muchas gracias, Matías. Hay varias preguntas. Igual tengo la impresión que varias de las preguntas que se abrieron en el chat fueron entrando al ruedo, ¿sí? de la conversación con respecto a, bueno, cuál es el lugar que el Estado tiene en este contexto, en relación a la educación, cómo se incorpora una educación no sexista en un proyecto, ¿sí? Un proyecto transformador desde la izquierda respecto a la educación. La pregunta constitucional, obviamente, cómo se procesa todos estos debates o cómo se incorporan en un itinerario constitucional del corto plazo. Que de alguna u otra manera conducen todas a la pregunta, creo yo, voy a parafrasear al Felipe Cárcamo, que se mandó una pregunta ahí y que tiene que ver un poco con esta dimensión más política, de ubicar la discusión sustantiva sobre educación desde un punto de vista político y no puramente técnico y no puramente de gestión y no puramente económico, ¿sí? Sabiendo que son importantes. Pero desde un punto de vista político, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles serían, si cada uno de ustedes pudiera identificar un desafío político para la elaboración, ¿sí? de propuestas en el campo educativo para el próximo periodo? Que me parece que es la pregunta que puede
volver a abrir una conversación, un otro anillo de conversación. ¿Quién se anima? Matías está con el micrófono abierto. Yo podría plantear algunos elementos, más en la lógica de ponerle pelo a la sopa que de dar solución, esta vez. Pero creo que hay desafíos políticos fundamentales. De partida hay un problema de legitimidad. Como decía, yo creo que hay un primer momento donde la legitimidad está basada en la construcción del Estado-Nación. Después el giro neoliberal tiene que ver con la construcción también de un sujeto y con la fuerza como legitimidad. Creo que en los 90 hubo una suerte de esta política híbrida entre un poco más abierta, pero también manteniendo los elementos neoliberales legitimados principalmente por las instituciones internacionales, la OCDE, el PNUD, etcétera, donde había recursos concretos. Y creo que el 2006, yo ahí concuerdo con algunos autores que plantean que el 2006 se abre un ciclo de cambio, una suerte de cuarta ola, pero yo creo que no cuajó, no fue posible. Yo creo que a la base, así como en el elemento más profundo, tenía que ver con que no estaba la legitimidad en el gobierno de Bachelet, en los actores políticos de ese momento, de poder instalar un cambio efectivo. Y no había un proyecto, además, de cambio radical de la política educativa. Entonces creo que ahí está la primera pregunta. ¿Cómo dotamos un proceso de cambio de legitimidad? Mi respuesta, muy básica y sin mayor desarrollo, tiene que ver con la Constitución. Yo creo que estamos en el momento de poder plantear una suerte de cambio de lógica profundo. Tres cositas muy pequeñas más. Creo que esto implica, sí, hacerse cargo de cosas que no nos hemos hecho cargo. El discurso de la educación como movilidad, como elemento de movilidad ascendente, además, porque siempre se habla como movilidad ascendente y nunca como movilidad descendente, y como inversión, capital humano. Yo me acuerdo con la Mayo cuando estábamos en CREA, escribimos un texto y analizábamos los discursos presidenciales, y ya en esa época Bachelet y Piñera, en todo se hablaba de capital humano, de esa lógica, esto es inversión, nos va a hacer más productivos, nos va a hacer ganar más dinero, además con una lógica de desarrollo basada solamente en crecimiento del PIB. La libertad de elección, o sea, los estudios de elección escolar, yo creo que lo han dicho mucho en este país, creo que son los campos más desarrollados, pero ¿cómo hacemos que ese factor, que es muy especial en Chile, que la libertad se entienda como libertad de elección, se transforme? Y yo creo que ahí tiene que ir por poner en valor la diversidad. Lo hablo como papá también, yo tengo una hija, estoy vivo ese proceso de doble vínculo de la elección escolar, y creo que hay que poner en valor algo que a los padres nos haga decir la educación pública es la apuesta. Y yo creo que en la diversidad como valor, como la posibilidad de encontrarse con distintos, hay algunas cosas. Y obviamente también este discurso de la libertad de cátedra entendida como proyecto de hacer posibilidad de hacer negocio. Creo que hay muchos elementos que la derecha ha logrado instalar muy bien, todas estas tesis más funcionalistas de la educación con movilidad, que hay que dar respuesta. Eso por poner algunos ejemplos. Gracias, Matías. ¿Mayo? Voy. Ya. Varias cosas, porque tú dijiste un desafío. Entonces está difícil. Para mí, efectivamente la Constitución está o sea, de cómo desarrollamos en la Constituyente el derecho a la educación y todo lo que tiene que ver con eso es lo primero. De hecho, es el ladrillo el que señala primero que, por ejemplo, la educación terciaria no es una educación que deba ser financiada por el Estado, porque básicamente es un privilegio. Y después de eso queda plasmado efectivamente la Constitución. Y yo creo que el derecho a la educación debería quedar plasmado como un derecho en todos sus niveles para la formación de ciudadanos, la constitución de sujeto, como queramos decirle, y eso sigue siendo muy abstracto. Yo no entiendo mucho, no soy constituyente, ni soy abogada constitucionalista, pero creo que es un principio que tiene que ver con la formación ciudadana, que hoy día está muy de moda, en la constitución de sujeto. Sin embargo, creo yo, como en otro nivel, en un nivel mucho más abajo, el desafío hoy día es la democracia y la gobernanza. Porque la democracia y la gobernanza en función de la democracia te permite generar, por ejemplo, procesos económicos lejos de los intereses del mercado,
te permite la igualdad y la equidad de género, que también la habíamos hablado, que tiene que ver con la educación no sexista, la inclusión de las disidencias, la inclusión de la transdiversidad, que son cosas que hoy día se están hablando poco en las instituciones, o se están recién hablando, más que hablando poco. Además, yo también creo que la democracia genera la legitimidad de las instituciones hacia la sociedad. Creo que la democracia transforma sujetos, definitivamente, y creo que en un minuto, en 2011, 2012, me acuerdo que en las asambleas hacíamos la pregunta, ¿cambiamos las personas para cambiar la educación o cambiamos la educación que va a cambiar a las personas? Y yo creo que ahí hay un proceso dialéctico que es muy relevante. ¿La militancia cambia a las personas o es el partido el que cambia? Y así. Entonces creo que en esos procesos que son más dialécticos, la democracia es clave para cambiar las comunidades, para transformar las comunidades, para transformar los proyectos educativos y para poder poner sobre la mesa, por ejemplo, un derecho a la educación en términos constitucionales que nos permita de manera efectiva constituir sujetos libres. Eso, me quedo con eso. Gracias, Mayo. ¿Pame? Ya, me había caído un minuto, Sí. así que me logré volver a conectar. Bueno, no alcancé a escuchar toda la pregunta, pero por lo que pude escuchar a partir de Matías y de Marjorie, me imagino que estamos viendo cuál es el desafío. O sea, una de las preocupaciones justamente tiene que ver que en la Constitución logremos cambiar la Constitución, pero no la forma de entender la educación. Eso es algo que no tenemos garantizado. Podemos tener más educación de mercado, no, y ahí es donde tenemos que lograr instalar una propuesta relevante. Yo coincido bastante con Mayo en relación con el tema de la escuela y la democracia, y no solamente la escuela, sino como el sistema educacional, y de qué estamos hablando. O sea, al inicio hablaba de que es una forma de denominarlo, está como mirada de racionalidad neoliberal que constituye subjetividades neoliberales. Y esta racionalidad neoliberal es la racionalidad que instala la democracia únicamente como una función reguladora. Y dejamos de vivir la experiencia democrática, que yo creo que igual en el panel ha habido bastante como acuerdo en pensar la condición de la escuela de esa condición de experiencia que queremos recuperar. Y en esa mirada de la democracia, y ahora como una lógica de relación, es precisamente donde entra el feminismo. O así es como lo veo yo, o sea, justamente romper con entender o dejar de entender la democracia como un modelo de gobierno, de representación, es la posibilidad de dar paso a una sociedad efectivamente que acepte la diferencia y que asuma que la democracia es una condición de vida diaria, donde diariamente la pongo a prueba, si no es fácil conversar con gente que piensa esto a uno. Pero estamos tan acostumbrados a negarlo que preferimos siempre los guetos. Y eso es súper preocupante. Entonces, llevándolo al tema de la escuela, llevo al niño fuera del sistema escolar porque el sistema escolar en realidad está de mercado, por lo tanto lo voy a poner en la escuela libre y feliz. Y lo alejo del contexto. Y no le doy la diversidad que implica vivir una sociedad. ¿Y qué perdimos con la escuela pública y también perdimos con la segmentación de las universidades? Porque hay universidades privadas, pero hay universidades privadas para todos grupos sociales. No son los mismos estudiantes en todas las universidades privadas. Perdimos esa capacidad de relacionarnos con la diferencia, de que la universidad fuera un espacio donde hubiese distintos grupos sociales. La escuela ya no es, la universidad ya no lo es. Entonces, hoy día tenemos una sociedad altamente segmentada que si no volvemos a recuperar esta mirada temprana de valorización de esa diferencia, yo creo que va a ser difícil sostener un proyecto de izquierda. Y por eso señalaba al inicio, yo creo que una de las grandes cosas que lo tenemos que lograr instalar como partido es que en la educación se mueve el proyecto transformador. No en otros espacios, porque ahí tenemos la posibilidad de ir generando otras miradas de mundo. Y justamente esa es nuestra disputa, una disputa civilizatoria. Otra sociedad, otra civilización queremos, más justa, que sea mucho obviamente más inclusiva, que acepte la alteridad y que obviamente ponga, en este caso, ahí yo comparto con Mayo, el feminismo como un valor.
Gracias, gracias Pamela. No sé si hay algún compañero o compañera que quiera realizar alguna acotación o pregunta adicional a lo que se ha planteado acá. Nos quedan algunos minutitos disponibles. Yo quiero hacer un comentario sobre lo que el Víctor Montesino está conversando respecto a cómo mejoramos la educación. Creo que hay que pensar, a mí el concepto de calidad me chatea. Me chatea porque siempre pensamos en una calidad que tiene que ver con estándar, respecto de, por ejemplo, una universidad no acreditada es una universidad de menos calidad. Yo lo pongo en duda. Creo que hay universidades estatales que tienen baja acreditación, pero que no por eso dejan de ser instituciones de calidad, porque tienen otras características que las hacen de calidad. Por ejemplo, no sé, pues la Universidad del Biobío no necesariamente tiene tan buena acreditación, es una universidad entre comillas normal, pero tienen un programa de permanencia para los estudiantes que es tremendo, genera que los estudiantes efectivamente de bajos recursos, que tienen una predictibilidad de abandono muy alta, se queden en la universidad. Entonces, a mí me pasa cuando decía, ¿cómo mejoramos la calidad de las instituciones? Dejando de mirar la calidad como un elemento estandarizado. No digo que los estándares en sí sean malos, pero creo, así como tampoco creo que las pruebas estandarizadas en sí sean malas, yo creo que por ahí está el Gonzalo Yarzún conectado de Alto al CIMSE, creo que hay otros tipos de pruebas y otros tipos de estándares que efectivamente pueden mejorar o efectivamente medir la calidad de las instituciones. Pero la calidad de las instituciones no se puede medir solamente respecto a cuántos papers publican, cuántos profesores con doctorado existen en la matrícula, sino, por ejemplo, para mí una universidad de calidad es una universidad democrática, una universidad de calidad es una universidad donde no sé, pues existan criterios de resocialización de género y programas para eso, donde haya formación estudiantil, por ejemplo, desde la institución, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de calidad, en general, me gustaría que en algún momento lo pudiésemos discutir de una forma mucho más integral que la discutimos actualmente. Matías quería decir algo, lo vi. Sí, pero no sé si hay otra pregunta, ¿sí? ¿No? Lo digo. ¿Le doy? Es que yo estoy de acuerdo en general, pero creo que bien, pero es voluntario más, pues, ¿cachai? Lo que estamos diciendo. Porque nosotros podemos estar todos acá de acuerdo en que no nos gusta esa lógica de calidad, pero la idea de la calidad como estandarización opera no porque los sujetos sean malos, nos quieran así como una suerte de sujeto perverso, es lo que decía la Pamela, ¿cachai? Es una lógica neoliberal donde es fundamental, ¿cachai? Estándares de calidad porque apela a este lector racional de los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ya estamos todos de acuerdo en que entendemos la calidad de otra forma o no nos interesa esa lógica de calidad, pero ¿cómo hacemos que eso funcione y opere? Yo creo que ahí es donde está como el desafío, cómo logramos que esta comunidad educativa, cómo logramos que estos sujetos que quieren ir a la universidad empiecen a también operar en otras lógicas, ¿cachai? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como izquierda. El fenómeno de el 2011, cuando se rompe con este método meritocrático, es súper interesante, porque efectivamente la gente se da cuenta que, oye, ¿sabes qué? Parece que no porque invierta mucho en educación voy a tener después un mejor puesto en el aparataje productivo y por lo tanto voy a tener buenos ingresos, sino que esto es casi una estafa piramidal. Pero eso en ningún momento transformó la idea de que el mérito efectivamente era lo deseable. Hay un paper que yo encuentro muy interesante en que habla de esta idea del mérito como a nivel descriptivo y a nivel normativo. La gente sigue queriendo la meritocracia a nivel normativo, cree que es como debería operar la sociedad. El problema es que no funciona así. Entonces, el ejercicio no nos sirve, ¿cachai? Porque se sigue instalada la lógica meritocrática. Mi miedo es que, claro, nosotros podemos decir, no queremos decir, queremos otras lógicas, y podemos estar de acuerdo. Incluso podemos convencer a la gente de que hoy día las pruebas estandarizadas no están reflejando calidad. Pero ¿cuál es la alternativa que le estamos ofreciendo y que puede ser encantadora?
yo personalmente no tengo la respuesta, pero creo que tiene que ver un poco como lo que decía la Pamela, de esta idea de la democracia como valorizar la diversidad, la alteridad, y con la posibilidad que tienen los sujetos de desplegar proyectos propios. Yo creo que eso le faltaba a la izquierda, decirle a la gente, ¿saben qué? En la escuela, en la educación pública, con la Maya lo hemos discutido cuando hablábamos de esta idea del sistema integrado, en la escuela pública tú vas, desde que naces hasta que mueres, como decía la Maya, vas a poder desarrollarte como sujeto. Eso es lo que quieren además, la gente quiere desarrollarse en la educación, ¿cachai? No quiere herramientas para ser más productivo. Se cayó un poco también el mito meritocrático, pero nos falta todavía. Yo creo que ahí está el desafío. Ok. Pamela, ¿algo que agregar en tu caso? Sí, comparto con los compañeros la crítica al concepto de calidad. Creo que hay que pensarlo bien porque tenemos agencia de la calidad, tenemos ley de aseguramiento de la calidad, por lo tanto es algo que tenemos muy arraigado. Lo interesante de la propuesta del modelo de Valparaíso no pretende ser un paradigma, sino pretende ser que sí se pueden hacer cosas distintas. Y nosotros en Valparaíso estamos probando la posibilidad de tener alternativa a la evaluación no estandarizada. De modo de decir, es posible medir los aprendizajes, pero también es posible desde una perspectiva distinta a la estandarización. ¿Por qué lo comento? Porque bajo la lógica de la estandarización, los estudiantes de Valparaíso no aprenden, y no aprenden nunca y no han aprendido por décadas. Están siempre por debajo de la media nacional. Por lo tanto, tengo la posibilidad de seguir asumiendo de que mis estudiantes en verdad no aprenden y que la escuela es mala y que todos los profesores son malos y que en verdad en Valparaíso nadie puede aprender. O empiezo a pensar que quizás mis estudiantes aprenden a otro ritmo, de otra forma, y hemos de hecho construido con un grupo de académicos ahí de la Universidad de Chile, con las comunidades, un proceso participativo de varios años donde hoy día Valparaíso tiene, yo diría que es un lujo, paneles de lenguaje y matemática construidos, o co-construidos más bien, con todas las comunidades a partir de asambleas quincenales. Entonces, la posibilidad de hacer otras cosas está. Y esa es la disputa que nosotros estamos. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros, ahí voy a totalizar, perdón, viene de organización y viene de trabajo colectivo de querer transformar. Y hoy día el ser partido político implica disputar la institucionalidad. Y en esa disputa de la institucionalidad, nosotros como Valparaíso tuvimos una primera experiencia en el área de educación como convergencia de que es posible hacer otras cosas. El tema es cuáles son los límites que nosotros mismos nos vamos a poder. Nosotros tenemos que cumplir el marco regulatorio, pero si no tenemos plata. O sea, si fuéramos ajenos a eso, no tendríamos la subvención para poder mantener la escuela. Y dentro de esa misma lógica hemos logrado ir armando ciertas posibilidades de entender la educación, de hacer cosas, y que yo creo que como proyecto de transformación política que pretendemos, la disputa por la institucionalidad es eso. Tiene que ver con cómo rompemos con los paradigmas que están instalados, a pesar de la normativa vigente. Súper. Después de escucharlo, estaba pensando en este contexto de pandemia, ¿qué es lo primero que nos gustaría hacer a cada uno de nosotros? Y desde ahí pensar la metáfora país que se abre o que se nos presenta. En mi caso, y lo digo muy individualmente, lo primero que quiero es ir a abrazar a la gente que quiero, ¿cachai? Salirme de mi propio lugar, salirme de mi confinamiento y abrir las puertas de todo lo que pueda abrir en el camino. Desde ese punto de vista, creo que el gran desafío y oportunidad al mismo tiempo es que las instituciones educativas van a tener, por la fuerza, por el propio movimiento y por el propio deseo que se libera, van a tener que abrir sus puertas. Y creo que ahí hay una tremenda oportunidad, a propósito de lo que nos cuenta la Pamela sobre la experiencia en Valparaíso, cómo salirse, ¿cachai?, de los marcos rígidos de pensar la educación, salirse de las alianzas habituales y de las relaciones institucionales habituales que se habían establecido para pensar la educación, salirse incluso de la propia capacidad que tiene cada uno cuando ocupa posiciones de poder institucional, de tomar decisiones por sí mismo, y abrirse
a la posibilidad de constituir y construir comunidad, aun cuando corramos el riesgo de que nos digan que no nos compran, que no nos quieren esa propuesta que le estamos lanzando, me parece que ahí se juega y se empieza a jugar cotidianamente las posibilidades de construcción de un proyecto educativo con perspectiva transformadora, que es un poco lo que hemos estado conversando hoy día. Si nos quedamos reproduciendo las mismas lógicas, si nos quedamos pensando la educación desde el mismo lugar, si no avanzamos hacia construir una propuesta pedagógica también que dote de sentido las trayectorias de esos sujetos que habitan y habitamos las instituciones educativas, lo más probable es que dentro de 10 años más nos volvamos a encontrar en otro foro para preguntarnos, bueno, cuáles son los desafíos desde la educación para las fuerzas transformadoras y para la izquierda. Creo que las presentaciones y las reflexiones que ustedes nos han propuesto han sido tremendamente significativas. Tenemos la suerte de grabar estos foros y después ponerlos a disposición de quienes quieran volver a escuchar o trabajar con estos materiales, de ir generando insumos tremendamente significativos para nuestro partido, para nuestras políticas, pero fundamentalmente para hacerle una propuesta a Chile, que construya sentido con la gente. Si este foro se agota en esto, creo que perdió el 99% de su capacidad transformadora. Si este foro nos deja con idea a cada uno de nosotros para volver a nuestros lugares de trabajo, a nuestros centros de estudio, a nuestras instituciones que gestionan educación, con una idea que nos vayamos, creo que es posible empezar a operar performativamente esa educación que queremos y a construir en acción el proyecto educativo que queremos. Yo, a riesgo de parecer autoritario, les voy a dar las gracias para despedir este foro. Son las 11:10 de la noche. Hace hartos años, por no decir décadas, que Compromisos Militantes no me tenían hasta altas horas de la noche discutiendo sobre política. Ha estado muy entretenido y espero que todas las compañeras y compañeros que participaron también así lo hayan experimentado. Entonces, este foro va a quedar a disposición prontamente en sus redes sociales amigas y los dejo convidados, como decía la gente antigua, los dejo convidados para la próxima semana a un foro sobre territorio, ¿sí? Que es otro de los temas interesantes y que inevitablemente cruza con la discusión que estábamos dando ahora. Educación en abstracto o educación desde los territorios, proyectos educativos con pertinencia territorial. Gracias Pamela, gracias Mayo, gracias Matías por la participación y a todas las compañeras y compañeros que asistieron también. Buenas noches y muchas gracias. Sí.